un podcast de Cooperativa. Estamos con Paula Molina, mesa de reporteros y reporteras de las 8 de la mañana. Sumamos a la conversación, hablamos de política, al presidente del PPD, al diputado Raúl Soto. ¿Qué tal, diputado? Buen día. Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Oiga, lo leí algo preocupado por el clima crispado, tenso en el Congreso. ¿Hay una tensión política habitual o usted ve algo más preocupante? A ver, yo estoy realmente preocupado por el clima político, tanto en el Congreso y yo diría que también en el país. Ya se está empezando a sentir una tensión en el ambiente que a mí personalmente me preocupa y no me gusta, ¿no? Creo que el país requiere ciertas condiciones de estabilidad y un contexto adecuado para el diálogo y los acuerdos que no se está generando, y creo que la principal responsabilidad de eso tiene que ver con las decisiones que ha tomado el gobierno y la inflexibilidad que ha tenido para avanzar de forma más transversal, ¿no? Y desde esa perspectiva, evidentemente que estamos preocupados. Las decisiones económicas, principalmente, Rodrigo, creo que han sido excesivamente dogmáticas, ¿no? El ministro Quirós el día de ayer reconoce que el plan económico del gobierno está inmerso en una batalla cultural e ideológica. Por primera vez en la historia republicana de Chile, un ministro de Hacienda reconoce abiertamente que está en una batalla cultural e ideológica, que está utilizando la política fiscal para esa batalla cultural, ¿no? A pesar del daño que eso podría provocar a nuestro país en términos institucionales. Yo la verdad que estoy preocupado. Creo que nos llevan por un camino que es incorrecto el actual gobierno y que me preocupa la estabilidad del país, francamente. Sí, lo entiendo. Pero no es lo que la ciudadanía eligió. Se lo pregunto de otra manera. Mire, en la derecha dicen, ¿y con quién hablamos al otro lado? No hay ningún liderazgo que baje una línea y el resto obedezca, o al menos siga esa línea. Y es cosa de ver, por ejemplo, los panfletos del PS el otro día. Bueno, acá hemos mostrado un PPD que desde el día 1 ha estado dispuesto al diálogo y lo hemos demostrado con hechos concretos, ¿no? Nosotros llegamos a un acuerdo para la administración de la Cámara, llegamos a un acuerdo para el primer paquete de mitigación, llegamos a un acuerdo para escuelas protegidas, pero desde la presentación de la mega reforma en adelante, y especialmente desde la cadena nacional del presidente Kast, donde anuncia esta mega reforma, hemos sentido un repliegue ideológico y dogmático muy fuerte, con mucha inflexibilidad por parte del Ejecutivo, que la verdad que nos ha obligado también a replegarnos, ¿no? Cuando el gobierno está traspasando el costo total del precio de los combustibles a la clase media, cuando está recortando salud y educación, especialmente con la gravedad que eso significa para los hospitales de nuestro país, al mismo tiempo que está buscando rebajar impuestos a las grandes empresas sin compensaciones fiscales, sin recoger las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, de los expertos, de los economistas, y ahora que además está pidiendo endeudamiento adicional para el fisco, cuando justamente esa era la justificación para subir la resina, no endeudarnos. Entonces la verdad que una serie de contradicciones y decisiones que no tienen acuerdos ni políticos ni sociales, que generan, creo yo, un malestar, una desafección y una fractura también que hace más difícil tender puentes de diálogo, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno debe recoger lo que le está diciendo, por ejemplo, la encuesta CEP el día de ayer, donde tras 3 meses de iniciado este gobierno, la mayoría de los chilenos y chilenas no comparten, desaprueba la gestión de casi su gobierno, y yo creo que debe haber un cambio de dirección, un cambio de rumbo del gobierno, o sea, que la mayoría de los chilenos le estén diciendo al presidente que no comparte la dirección que está tomando nuestro país, y que también sienten de alguna manera en el ambiente, ¿verdad?, que hay mayor división, que hay mayor polarización, que hay mayor confrontación, y no lo contrario, que es probablemente lo que esperaban los votantes del propio Kast. Evidentemente que es una situación que
que nos preocupa y que debiese llamar al gobierno a reflexionar, ¿no? Diputado Raúl Soto, muy buenos días. Le saluda Paula Molina. Buenos días. ¿Qué tal? Quiero partir preguntándole por de qué manera la oposición coordina o no, define o no una estrategia frente a un gobierno que usted ha descrito en términos tan críticos. Y le quiero preguntar a la luz de las divisiones que uno podría percibir al interior del propio bloque opositor, si es que aquello existe, porque más bien hay distintas oposiciones, ¿no? Sí. Ayer el expresidente Gabriel Boric responde en redes sociales, se plantea en redes sociales frente a una situación que él ve como contradictoria, ¿no es cierto?, que es que se aceleran los cobros para el CAE, al mismo tiempo no se aprueba levantar el secreto bancario por vía administrativa. Y esto genera la respuesta del viceministro Alvarado y el ministro Quirós, me parece. El tema con el expresidente Gabriel Boric es que muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno actual, como por ejemplo el traspaso de los precios de los combustibles, se justifican en que el gobierno anterior dejó una amplia deuda fiscal. Y se le cita constantemente al gobierno anterior. Y la administración actual, la verdad, no pasa un día sin que mencione, o pasa muy poco tiempo sin que no mencione al gobierno anterior. ¿Cómo eso influye en la forma en que ustedes hacen oposición? A ver, esto está lo correcto, en el sentido de que, bueno, el gobierno lleva 3 meses. El presidente Kast tiene que empezar a gobernar, a hacer buena gestión y a demostrar resultados y dejar de echarle la culpa a todos los males a los gobiernos anteriores. No solamente a Boric, sino también por rebote critica a su sector político el gobierno de Piñera, que fue el que más endeudó el país, de hecho, ¿no? Y el actual ya está solicitando más endeudamiento, es decir, las mismas razones que están utilizando para culpar a Grau, el día de mañana, ¿verdad?, van a aplicar con el ministro Quirós, que está endeudando a Chile, que está profundizando la estrechez fiscal porque no compensa su baja de impuestos, que está haciendo malas proyecciones también del gasto, y eso ha sido también demostrado. Está tomando decisiones, en sus propias palabras, que son parte de una batalla cultural, utilizando las arcas fiscales y las decisiones económicas para hacerlo. Es decir, lo que ha hecho este gobierno es gravísimo. Está llevando la política fiscal chilena al barro de la batalla cultural e ideológica. Esa política que nosotros acostumbrábamos, ¿verdad?, a verla como una política de Estado que trascendía los gobiernos, que era responsable, que era seria, que tenía ciertos grados de continuidad importantes, que tenía un respeto internacional que nos permitía también posicionarnos y que los inversionistas pudieran llegar. Bueno, la están dañando. Acá no le están pegando al ministro Grau, están dañando la institucionalidad fiscal de nuestro país. Las clasificadoras de riesgo lo están viendo, y por lo tanto yo pido un poquito más de responsabilidad, ¿no? Obviamente que acá tiene que existir también ciertos espacios para acuerdo. Nosotros siempre vamos a estar disponibles a dialogar, pero quien tiene la carga de la prueba es que tiene la manija de la urgencia, la manija de los temas importantes en materia legislativa, como son las exclusividades en materia tributaria, que las tiene el presidente y las tiene el Ejecutivo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿hasta dónde el presidente Kast le va a dar rienda suelta a un ministro de Hacienda que a estas alturas parece todopoderoso, que se da el lujo de tomar las decisiones que quiere y de decir abiertamente al país que está en una batalla cultural? O sea, eso es absolutamente inaceptable. No se puede utilizar la institucionalidad fiscal de nuestro país para dar una batalla cultural. Eso es muy grave y puede traer consecuencias de verdad muy, muy, muy nefastas para nuestro país. Entonces yo pido mayor responsabilidad. El gobierno tiene una oportunidad de enmendar el rumbo, de dedicarse a hacer una buena gestión, una buena administración pública de nuestro país, de utilizar los recursos de forma mucho más eficiente, sin necesariamente hacer recortes, y de esa manera, ¿verdad?, solucionar los problemas que tienen los chilenos. Pero si van a estar embarcados, ¿verdad?, en esta confrontación permanente, evidentemente que hay un riesgo de fracaso alto, ¿no? Yo les pido que vean la experiencia que la derecha tanto critica del fracaso del primer año del gobierno del presidente Boric y las correcciones que tuvo que hacer a partir del segundo año, justamente
por estar embarcado en esta batalla cultural e ideológica que a mí me parece absolutamente estéril cuando hay tantos problemas que resolver en nuestro país. Es lo que usted se refiere a las declaraciones de Quirós cuando él dice que lo más importante aquí, después del proyecto de ley, es el cambio de relato, y dice que son iniciativas de cambio de cultura. Y en eso se ha referido a instalarlo en una especie de batalla cultural. Usted mencionó que Quirós también se podría equivocar respecto a las proyecciones. ¿Usted cree que Quirós también está en riesgo de una eventual acusación constitucional, que está, además de todo el sistema, en riesgo de una espiral de acusaciones constitucionales? O sea, claro, eso también es parte de mi preocupación, porque, claro, el actual oficialismo, ¿no es cierto?, bajo la mirada permisiva del gobierno, presenta una acusación constitucional por primera vez a un ministro de Hacienda, debilitando, insisto, la institucionalidad fiscal de nuestro país, la imagen en materia económica y fiscal de Chile, más de lo que ya está. Y evidentemente que tampoco han escuchado los argumentos económicos y tampoco constitucionales, ¿no? Porque evidentemente que uno puede criticar una gestión en materia fiscal y económica, que evidentemente podría haber sido mucho mejor, y evidentemente que fue una gestión deficiente, ¿no? Pero bajo ningún punto de vista hay un incumplimiento constitucional o legal, bajo ningún punto de vista hay un dolo como se imputa, ¿no? Eso es gravísimo. Entonces, utilizar herramientas como esta para debilitar, insisto, nuestra política fiscal, nuestra institución democrática, a mí me parece que es pasarse tres pueblos e ir demasiado lejos. Diputado. Y tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que están llevando al país a un estado de división, de polarización mayor, cuando lo que esperamos la mayoría de los chilenos es que nos lleven a un espacio de encuentro, de diálogo, de unión, y que podamos avanzar juntos. ¿Y hacia dónde camina la iniciativa del PC, que busca ingresar un proyecto para derogar parte de la ley Naim Retamal y quitarle garantía a Carabineros? Aprovecho de preguntarle si eso va a contar con los votos de su partido. No comparto ese proyecto del Partido Comunista. Nosotros respaldamos en su momento la ley Naim Retamal porque creemos que es importante que las fuerzas policiales, sobre todo en un contexto de crisis de seguridad, tengan la tranquilidad del apoyo institucional y normativo suficiente para poder desarrollar de la mejor forma sus labores. Por supuesto que eso no tiene por qué traducirse en abuso, y existen límites y existen otras normativas, ¿verdad?, que evidentemente también tienen que aplicarse en otro tipo de contexto. Nosotros no vamos a respaldar echar pie atrás aquello. ¿Y esa iniciativa no divide, no fractura, como dice usted? O sea, es que por eso le digo, sí. O sea, yo creo que acciones provocan reacciones. Y así sucesivamente, y entramos en una espiral, ¿verdad?, que nos lleva a mayor polarización, ¿no? Okay. Y eso preocupa, sí. El diputado Raúl Soto, presidente del PPD, hay harto en la agenda todavía, no será la última. Diputado, muchas gracias. Que estén bien, muy buenos días. Muy buen día. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. México y Sudáfrica abren los fuegos en el Mundial Norteamericano. Hay nuevas reglas en el arbitraje, ojo con eso. Esta tarde se juega en el Estadio Azteca, será transmisión de Cooperativa Deportes. Arremetida de Boric marca debate por los embargos del CAE. La Moneda le recordó su promesa de condonación. Hacienda advierte sobre el endeudamiento en carreras. A lo mejor, dijo Quirós, con menos futuro. El expresidente Boric no tiene que mezclar los temas. Un tema es la plata de todos los chilenos, que se ha usado, que hay gente que ha estudiado. Durante el gobierno pasado se propició una cultura distinta y la gente dejó de pagar. Si personas de ingresos altos no están pagando, la tesorería va a cobrar. El 40% de alumnos hoy día está en carreras que no les va a dar retorno. Yo hago un llamado a esos alumnos a que tengan cuidado de endeudarse para estudiar carreras donde a lo mejor hay menos futuro. Además del déficit fiscal, el ministro de Hacienda también tuvo que sincerar la meta de crecimiento al 2030, 3,5, dijo. Sobre eso y la acusación constitucional contra Grau, conversamos en parte con el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto. El presidente Kast tiene que empezar a gobernar y dejar de echarle la culpa a todos los males a los gobiernos anteriores.
no solamente a Boric, sino también por rebote, critica a su sector político el gobierno de Piñera, que fue el que más endeudó al país, de hecho. Y el actual ya está solicitando más endeudamiento, es decir, las mismas razones que están utilizando para culpar a Grau, el día de mañana, ¿verdad?, van a aplicar con el ministro Quirós. El diputado Soto dice que no van a estar los votos del PPD para el proyecto del Partido Comunista que busca derogar parte de la ley Naim Retamala, incluyendo quitarle alguna garantía a Carabineros. Desde el PPD le dicen que no a esa iniciativa. Homicidio en La Pintana, un hombre fue baleado en plena calle. En la cisterna se investiga el fatal atropello de un ciclista por parte de un conductor que se dio a la fuga. Un testigo quien señaló que aproximadamente a las 1:30 horas de la noche sintió un disparo, que es el que habría ocasionado la muerte de la víctima. Hay un hallazgo de cadáver en las cámaras de vigilancia que tenemos en uno de los edificios. Se puede ver un vehículo que transita de poniente a oriente, el cual impacta en la parte posterior a este ciclista y este hombre cae en la vía pública y queda atendido sin signos vitales. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.